El coronavirus es, sin lugar a dudas, el evento de mayor repercusión a escala global de los últimos 100 años, con un saldo apreciable en el área sanitaria, en lo que tiene que ver con lo social, lo laboral, en el aspecto geopolítico y también hasta en la propia organización de la economía. Y aunque ha afectado al mundo entero, sus repercusiones han sido de mayor alcance en la sociedad occidental. Recuerden que China fue una de las pocas economías que crecieron en el año 2020. La caída económica en el resto del mundo fue brutal, brutal. Una de las más grandes de todos los tiempos, de los últimos 100 años. La mayor debacle económica desde aquellos tiempos de la Gran Depresión. Y entonces, esa también ha sido una afectación que ha operado para beneficio del gran gigante asiático. Pero también hay que poner sobre la mesa las repercusiones políticas de todo esto. En Europa, por ejemplo, en muchos países se produjeron cambios significativos en los sistemas políticos. En Francia, como consecuencia de los problemas de la crisis del 2008, los dos partidos políticos que se venían alternando en el poder fueron barridos por una fuerza emergente. Algo parecido ocurrió en Grecia, en donde una organización nueva barrió a los dos partidos políticos que se habían disputado el poder en los últimos 40 años. En España, el sistema político también fue estremecido con la aparición de nuevos actores. En Estados Unidos, los cambios, las repercusiones en lo político no tuvieron esa connotación, pero sí hubo cambios trascendentales, significativos, importantes en las dos organizaciones fundamentales del sistema. Por ejemplo, el Partido Republicano, que ya había experimentado un giro a la derecha importante después de la crisis 2008, con la aparición del Tea Party y esas fuerzas que se dejaron sentir ahí de forma importante, apareció de repente ahí un hombre desconocido, sin ningún tipo de experiencia política, un multimillonario que decidió meterse al juego de la política. Y terminó desplazando al establishment del Partido Republicano. Puso a esa organización política a girar alrededor de su figura. Creó un nuevo estilo e introdujo nuevos paradigmas. Le dio una vuelta de 360 grados a lo que había sido la práctica de esa organización política, si bien desde una óptica conservadora de ultraderecha, pero bastante estrambótica y sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de freno desde el punto de vista ético-moral. Y por el otro lado, en el campo de los demócratas, si bien terminó imponiéndose una corriente conservadora con Joe Biden, apoyada por los que se tenían como fuerzas liberales dentro del Partido Demócrata,
si bien se impuso esa corriente, porque recuerden, Joe Biden era la contraparte de Barack Obama. Siempre los demócratas liberales tuvieron que buscarse un conservador para incluirlo dentro de la fórmula presidencial, para ser más potable y poderse garantizar, buscando una especie de equilibrio. Sin embargo, dentro del Partido Demócrata era cada vez más notoria la incidencia de sectores progresistas, de grupos de izquierda, en el contexto de la realidad estadounidense. Y esos grupos estaban representados por Bernie Sanders, pero no era el único. Es decir, mientras había un viraje hacia posiciones de derecha radical en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata se observaba una tendencia contraria, aunque hubo un momento en el que el establishment demócrata dio un manotazo en la mesa para imponer a Joe Biden como candidato, frente al empuje del sector progresista. Yo creo que eso está bastante claro. Y es lo que explica el por qué el señor Biden, conservador, está ahora mismo impulsando medidas que eran las que promovían, las que de alguna forma defendía ese sector de la izquierda del Partido Demócrata. Y entonces, la confrontación política, ese tipo de confrontación política en Estados Unidos, acelerada por la crisis económica, en el marco ahora de la pandemia que lo vino a exacerbar todo, fue lo que produjo esos niveles de polarización que se expresaron en esos acontecimientos que todos recordamos, que nunca en la historia reciente de los Estados Unidos se habían producido. Manifestaciones, un asalto al Capitolio y un presidente denunciando fraude y promoviendo ese tipo de cosas. Esa fue la manifestación más clara de esa realidad, de esa tremenda crisis que se venía, que se incubó en la sociedad estadounidense. Y entonces todo esto, frente a una competencia, a un competidor como China, que exhibía un gran nivel o exhibe un gran nivel de compactación política, porque los chinos ese tipo de problemas no lo tienen. Los chinos no tienen el problema de esa alta concentración de la riqueza al estilo occidental. Al contrario, es verdad que hay en China mega rico, pero esa no es lo que se observa en la sociedad china. Es un proceso mediante el cual esa sociedad se convierte o se afianza como una sociedad de clase media, en donde un montón de gente ha emergido de la pobreza, y eso es lo que le da fortaleza a ese país en un proceso como el que se está viviendo actualmente, y eso hace de China un competidor mucho más serio todavía, y pues representa todos los problemas que afectan a Estados Unidos: la crisis política, lo social, lo económico, las contradicciones, toda esa crisis política. Todo eso hace de Estados Unidos un país sumamente débil frente a ese competidor. Y entonces
lo que estamos viendo ahora mismo es un esfuerzo por ver cómo primero el capitalismo occidental se relanza y cómo la gran potencia estadounidense pues se coloca en mejores condiciones de dar la batalla. Eso es lo que realmente está planteado y es lo que explica todos estos cambios que se están produciendo. Vamos a la otra pausa y volvemos en un momento.